dijo alguna vez Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Esta canción que Matías Arreceigor, que toma ahora el control, está poniendo en el aire, se llama Tratar de estar mejor. Diego Torres canta, ¿no? Seguramente ya lo descubrieron. Y nosotros hoy queremos que todos traten de estar mejor. Por eso tuvimos en la primera hora a Daniel Tangona, que nos puso una energía impresionante con hablándonos del bienestar, de entrenar, de la salud, de cómo podíamos, mediante 14, 15 minutos, ponernos en marcha, idear pequeñas cosas para el bienestar diario. Y ahora vamos a hablar con la doctora Verónica Matassa, matrícula nacional 118.772. Ella es médica especialista en medicina física y rehabilitación, miembro de la Sociedad Científica Latinoamericana de Rehabilitación, porque hace unos días, el 29 de octubre, fue el Día Mundial de la ACV. Estas que se ponen para concientizar sobre ciertas dolencias, ciertas problemáticas, y nosotros queremos tratar de estar mejor, como decía la canción. Por eso vamos a charlar con la doctora, que nos va a hacer un panorama de lo que significa el ACV, pero también nos va a dejar un mensaje positivo sobre la rehabilitación. Doctora Verónica, buen día. Con Fernando Blanco Muño desde Radio Nacional, aquí estamos. Hola, buen día. Gracias por la invitación, Andrea, Fernando, Cecilia, de la producción, porque realmente me parece un tema importantísimo que tenemos que hablar más todavía. Sí, la verdad, lo mismo nos parece a nosotros, pero a veces con estas efemérides, con estas fechas que se ponen para concientizar, nos sirve como disparador a nosotros, y por eso aquí tenemos esta charla hoy sábado. Lo primero que quisiera es que usted nos haga un panorama de lo que es el ACV. Muchos sabemos que es el accidente cerebrovascular, que puede haber distintos grados. Sabemos que es importante llegar rápido a la consulta, pero sí, usted es la especialista y nos va a hacer bien el panorama detallado. Primero, un panorama de lo que está pasando, que me parece como importante para concientizar, ¿no? 1 de cada 4 personas en el mundo sufre ACV, así que es muy alto. Eso le iba a decir, ¿qué porcentaje? Sí, hay cerca de 12 millones de personas por año que sufren un ACV, y de esas 5 millones quedan con secuelas. Uh-huh. Hay, según el World Stroke Organization, cerca de 100 millones de personas que viven con ACV, y es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de muerte. Entonces, ¿son cifras alarmantes o no? Son preocupantes. Lo que pasa también es que, por ejemplo, hay estudios, hay uno muy interesante de Lancet, muy reciente, respecto de la carga global de la enfermedad, y muestra que hay un aumento muy importante cuando comparan las cifras desde 1990 al 2021, que es el punto de corte que puso este estudio, y tiene que ver también porque hay un aumento de un 32%, y bueno, es como mucho cuando uno lee las cifras, pero también tenemos que pensar que esto es relativo a otras cuestiones que encontraron otras soluciones. Por ejemplo, antes la gente, en la época del 90, se moría quizás más de un infarto y ahora pasa menos. Entonces la gente está viviendo más, entonces hay enfermedades que empiezan a aparecer con más potencia, porque antes la gente quizás tenía muertes más prematuras, ahora la población está siendo más longeva. Sí. Pero de todas maneras, como mensaje positivo, debemos decir también que el ACV tiene como etiopatología muchas veces factores que son modificables. Hay 23 factores modificables que pueden concientizarse en la población, como el manejo de la presión arterial, el descenso de la obesidad, que está siendo una epidemia. Bueno, la parte dietaria, manejo de colesterol, hay un montón de cuestiones que quizás trabajando en esas áreas y concientizando más a la población sobre las posibilidades de que esos factores terminen en un problema como un ACV, bueno, creo que políticas públicas son aplicables, y que por eso el Día del ACV es tan importante también, porque nos lleva a todos a hablar de esto y a poner en la cabeza de todos que estos factores se pueden modificar, y que uno no es que inevitablemente, por tener todos los factores de riesgo, termine con la ACV, sino que estas cuestiones son muchas reversibles. Y en Argentina tenemos también una tasa muy importante, tenemos cerca de 120.000 ACVs al año,
y se van aumentando año a año. Eso es la preocupación más grande, ¿no? Claro, claro. Doctora, ¿cuáles son los síntomas a prestar atención? Es muy importante que si alguien siente que le hormiguea parte del cuerpo o empieza a tener dificultades para hablar, se le desvía la boca, pierde fuerza, porque generalmente los ACV son contralaterales al daño cerebral, ¿no? Entonces hay un hemicuerpo generalmente afecto, no es que, pero muchas veces puede empezar, por ejemplo, por una pierna solamente, no es que tiene que ser un hemicuerpo. Así que hay que estar atento a estas cuestiones, ¿no? Hay ciertos ejercicios, por ejemplo, poner las manos enfrente y tratar de sostenerlas y ver si una no la puedo sostener y se me va bajando. Mirarme en el espejo y ver si tengo una simetría facial. Esos son signos de alarma que debe recurrir a una guardia para que lo examinen, básicamente, ¿no? Porque esto, en cuanto uno, por ejemplo, si uno dice, bueno, me siento medio mal, me voy a dormir, no es una buena decisión. Ajá. La decisión oportuna cuando uno tiene estos síntomas es pedir ayuda e ir a una guardia, porque los primeros minutos, sobre todo, y las primeras horas son de vital importancia, cualquiera de los dos ACV, sea el isquémico, que es el más común, o sea el hemorrágico. Eso le iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre el isquémico y el hemorrágico? Y para explicarlo sencillo, el isquémico es que se tapa un vaso, entonces hay muerte celular porque no llega la sangre a nutrir a las células. Así que es con émbolos que viajan, o que trombos que van hacia el cerebro. Uh-huh. Eso es muy común, por ejemplo, cuando hay trombofilias o fibrilación auricular en el corazón y la persona no sabía que tenía la fibrilación y no está o anticoagulada o no está tratado el tema. Y el hemorrágico puede ser por picos hipertensivos en unas áreas que tengan más debilidad de los vasos, puede ser malformaciones arteriovenosas que la persona no sabía que tenía. Es menos frecuente el hemorrágico y también depende las áreas en que cada uno haya hecho el daño, va a ser también el tipo de pronóstico y también la extensión. O sea, no hay dos ACVs tan comparables. Claro. Porque cada uno dependerá del área que toma, la extensión y bueno, en esto, por eso cada caso es particular. Hay casos muy leves y hay casos muy severos de entrada. Está bien, sí. Hay casos muy dramáticos como por ejemplo el que todos recordamos de Gustavo Cerati, que estaba en otro país dando un recital, tardaron mucho en atenderlo según lo que cuentan y la consecuencia después ya todos la sabemos, ¿no? Su agonía y todo ese año que pasó aquí que no se pudo nunca recuperar, ¿no? Sí, fueron varios años. Yo recuerdo también haber hablado con médicos que tuvieron la oportunidad de atenderlo previamente y él fumaba y también era un factor de riesgo muy importante y se lo habían advertido varias veces con el tema de que intentara dejar. A veces, cuestiones que se juntan, ¿no? Sobre todo en personas jóvenes. Claro. A veces el estrés y bueno, algunos de los factores de riesgo que esté ahí dando vuelta. Cerati realmente era una persona delgada. No podemos decir ahí quizás la obesidad. Sí, que tuviera exceso de peso, claro. Aunque no sabemos también su calidad nutricional en esto, ¿no? Exacto. Pero sí, bueno. Además usted marcó algo importante. Aquí todos los médicos de cualquier especialidad que estemos charlando siempre nos dicen que el fumar es un condicionante negativo para lo que fuere, estemos hablando, hasta dermatólogos lo han dicho, estemos hablando de lo que estemos hablando, siempre nos dicen la condición es no fumar porque eso hace daño a la larga o en lo inmediato. Lo que pasa también es que estamos frente a una epidemia de problemas de salud mental. Entonces, antiguamente la discapacidad motora era el motivo número 1 de discapacidad en el mundo, ahora dentro de los motores el ACV, pero la ACV y la lumbalgia, ¿no? Son las dos cuestiones que están ahí. Pero la verdad que la discapacidad más importante la tenemos por los problemas de salud mental que van en aumento. Entonces también el cigarrillo en esto es una cuestión con la ansiedad que a veces no lo vive la persona como un trastorno de ansiedad y lo es también, ¿no? Así que necesitamos más también empezar a pensar en cómo
en cómo dejamos que la gente se acerque a consultar con los temas de salud mental, porque el estrés está haciendo estragos y también la ansiedad. Entonces, y la depresión son las cuestiones que están modificando mucho la calidad de vida, y esto también enferma y también puede conducir a ACV. Entonces, bueno, son cuestiones, ACV y otras patologías, ¿no? Pero bueno, son las cuestiones que tenemos que trabajar mucho. Este siglo viene con esta cuestión de estar tan informados y con tantos estímulos que bueno, eso genera un síndrome de ansiedad. Nos dejó abierta una puerta allí para un tema bien importante y delicado, sí, que me parece que en algún otro momento vamos a tratar, porque quiero enfocarme mucho en esto. Sé que usted trabaja mucho en la rehabilitación de las personas. Entonces, claro, quiero que hablemos un poquito de esto. Aquí con Fernando hablábamos de personas que conocemos en la previa, ¿no? Fuera de micrófono decíamos, conocemos personas que se han podido rehabilitar, o sea que ese sería el mensaje que queremos dejar para los que están escuchando. ¿Cómo se encara una rehabilitación después de que alguien tuvo una ACV? ¿Depende de las edades de las personas el rehabilitarse mejor o peor, o no tiene nada que ver? Y la edad un poco tiene que ver, porque es más frecuente cuanto más edad hay, ¿no? Pero el ACV. Pero de todas maneras, lo que te decía antes, el tema de el territorio, la extensión, ¿no? La zona donde el ACV tuvo lugar y la extensión del mismo generan distintos pronósticos. Los casos severos son los menos, no son los más. Eso es importante destacarlo también. Bien. Ahora, una persona que tuvo una ACV, generalmente, por ejemplo, en algunas patologías como diabetes, es propensa a tener otro segundo ACV si no se cuida. Entonces también es muy importante no solo la prevención primaria, sino la secundaria, porque muchas veces tenemos una rehabilitación exitosa de un ACV que fue poco complicado, y bueno, si la persona ya reincide, ya no tenemos el mismo pronóstico. Así que realmente es muy importante no solamente la prevención primaria, sino la secundaria. La mayoría tiene una buena recuperación, no son la mayoría los que quedan con secuelas importantes, digamos. De todas maneras, a veces hay restricciones, por ejemplo, una es la espasticidad, que tiene lugar cerca de un 25, un 30% de las personas en los primeros meses que tienen ACV, y cerca de la mitad de las personas tienen espasticidad, que es el aumento del tono muscular. Ajá. Que se pierde por el daño neuronal, se pierde la regulación de ese tono a nivel central. Entonces son síntomas que realmente restringen mucho las actividades de la vida diaria, y que es muy necesario tratarlos en tiempo y forma. Por eso es importante que una persona que tiene una ACV tenga un seguimiento, haga la rehabilitación, y si es ambulatorio, porque lo que quedó realmente es como para que vaya para la casa y no para que esté internado en un centro de rehabilitación, de todas maneras hacer los controles posteriores en los meses siguientes, porque hay síntomas que aparecen después, como lo que te decía de la espasticidad. Esto puede aparecer en las primeras 2 semanas, o puede aparecer en los primeros 6 meses. Claro. Entonces, este aumento de tono trae retracciones asimétricas que van disminuyendo los rangos articulares y van dificultando mucho las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, puede quedar una mano cerrada en puño, sí, cuestión que es totalmente tratable y que no tendría que pasar, simplemente por no tener el tratamiento adecuado. Ajá. Que también la funcionalidad después de la ACV dentro de la rehabilitación requiere de un seguimiento y de instaurar los tratamientos adecuados, en la medida que nosotros sabemos que en determinados tiempos pueden aparecer determinadas complicaciones. ¿Y eso qué se trata? ¿Con fisioterapia? ¿Con qué especialidad se ayuda a rehabilitar a una persona que, por ejemplo, ha quedado con el puño cerrado, como usted dice? Y generalmente son equipos interdisciplinarios, no hacemos nada solo. Sobre todo los médicos que estamos en rehabilitación siempre trabajamos en equipos, somos una especialidad interdisciplinaria por formación. Generalmente trabajamos con kinesiólogos, por supuesto, que es lo que la mayoría de las personas se imaginan porque lo piensan desde lo motor, pero muy importante
sobre todo también el trabajo en equipo con las terapistas ocupacionales, que lo que hacen también es trabajar sobre miembros superiores, pero sobre el desenvolvimiento, las actividades de la vida diaria de las personas y las independencias, cómo lograr, qué adaptaciones hay que hacer, las dificultades que surgen en el día a día por las secuelas, sean del grado que sea, como para que esta persona pueda higienizarse, bañarse, ser lo más independiente posible. También psicología, también nutrición, porque también tratamos de abarcar que si se pueden hacer cambios en ese periodo respecto a algunas conductas alimentarias, es el momento de concientizar a la familia y al paciente. Así que bueno, es un equipo y es muy importante que se trabaje en todas las áreas. Muchas veces yo fui presidenta de la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación de Argentina y también de la Sociedad Científica Latinoamericana de Rehabilitación, y sabemos las desigualdades que hay en toda Latinoamérica con el acceso a la atención y también en nuestro país, ¿no? No es lo mismo el que vive en la montaña, en el medio de, no sé, en algún lugar de los Andes y que quizás el hospital más cercano o un equipo para trabajar lo tiene a kilómetros, que quizás alguien que vive acá en el AMBA, claro, o en Córdoba. Entonces, claro. también es importante la existencia de recursos para que esas personas, sobre todo las que tienen un ACV más severo, puedan estar un tiempo en una rehabilitación, quizás en un centro internado, como para después volver a esos espacios, porque en esos espacios de donde viven no van a tener esto. Se está trabajando mucho también a nivel mundial con los recursos de inteligencia artificial y con la telemedicina, como para también tratar de llegar a los lugares donde no se está llegando. Creo que eso inevitablemente va a ir avanzando en todo el mundo, porque ya está pasando. Yo viajo ahora mañana al Congreso Internacional de Rehabilitación, que es en Marruecos, y siempre hay conferencias y discusiones sobre esto, cómo instauramos la posibilidad de que por las distancias o por las cuestiones que sea, las personas tengan una supervisión de un médico rehabilitador y también de todo un equipo. Claro. Porque es necesario llegar a todos. Claro. Aquí Fernando quiere participar de la charla, doctora Verónica. Sí. Hola, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Igualmente, Fernando. Mi pregunta ahora, que usted hacía referencia al viaje a Marruecos, ¿qué países son referentes en este tema? ¿Quién hay que mirar como para decir, bueno, nuestra hoja de ruta, nuestra agenda de salud pública en la Argentina debería ir direccionada hacia ese modelo o hacia ese ejemplo? Y nosotros tenemos distintos sistemas de salud, ¿no?, en los distintos países. Entonces, ahí es donde se complejiza también, depende de la mirada. A mí me gusta en lo particular mucho los países nórdicos, me gusta Finlandia, me gusta Dinamarca, Noruega, que tuve posibilidad de visitar allí centros de rehabilitación, porque son muy pensados en la persona, muy centrados en la persona. Y está desde una política más vista desde lo social, ¿no? La inserción social, que es el paradigma actual de la rehabilitación, no es el modelo médico hegemónico que había antes en los 70, sino es el modelo social de la rehabilitación, en donde lo que se piensa es en la inserción de la persona que tuvo cualquier tipo de secuela discapacitante o que vive con una discapacidad porque nació con esa discapacidad. Es tratar de impulsar la inclusión de la persona con una mirada centrada en la persona. Ahora, son países con poblaciones de 3 millones, 4 millones de habitantes. Entonces, bueno, comparar a veces lo que nosotros tenemos en Latinoamérica, claro, y también las poblaciones, por ejemplo, hace poquito fui a dar unas conferencias en San Pablo y tuve la posibilidad de visitar los centros de Lucy Montoro con la doctora Linamara Batistela, y la verdad que, son un lujo, y eso es acá nomás, es en San Pablo, no estamos hablando de Noruega. Así que hay también modelos en Latinoamérica, estamos hablando de salud pública con lo que estoy diciendo, que están muy adelantados. Ahora, ¿esto pasa en todo Brasil? No, esto es en San Pablo. Claro. Entonces también ellos tienen barreras a pasar, a sobrellevar, ¿no? Todos los países de Latinoamérica y todos los países a nivel mundial, porque en realidad ser discapacitado es difícil en cualquier sociedad. No es que es difícil, quizás cuanto más recursos, más integración. Yo apunto mucho eso a
a la integración en lo social. Me parece que eso es la mirada y es a donde tenemos que apuntar. Claro. Pero son un montón de situaciones, no solo la atención cuando sucede algo, en los casos que suceda y que no sea de nacimiento, sino también en la inserción laboral, que generalmente es muy baja de las personas que ya tuvieron una discapacidad o que la están cursando. Bueno, eso también es otro desafío que tenemos que como sociedad ir trabajando, y necesitamos en eso una mirada con respecto al otro inclusiva. Así que bueno, hay mucho para trabajar. Yo creo que los modelos de salud son muy diferentes, ¿no? Entonces, quizás yo me quedo con los modelos donde la mirada centrada en la persona con discapacidad y en la inclusión es lo más importante. Claro que sí. Tenemos acá un mensaje de una oyente, Ana de Ingeniero Mashuit, provincia de Buenos Aires. Mi esposo cursó en 7 años 3 ACV. Se rehabilitó en Sienes, un centro de rehabilitación de Mashuit, muy bueno. Gracias a Dios está muy bien, con algunas dificultades, pero pudo progresar. Así que un testimonio. Hay un mensaje positivo, claro. Superación, ¿no? Muy bien. Sí, incluso uno se sorprende día a día con la resiliencia de los pacientes, ¿no? Porque, bueno, yo hace 20 años que estoy en discapacidad como médica y me pasa, tengo un hijo de 30 años que también se dedica en discapacidad, que estudió musicoterapia. La verdad que uno a veces le dice al otro, vamos, tenés que tener fuerza, tenemos que salir, mirá, los pequeños logros se festejan, porque los pequeños son grandes logros, ¿no? Empezar a mover una mano, me pasó la semana pasada con un paciente que tengo en internación, que me dice, mire doctora, y yo ya lo sabía por la terapista ocupacional, podía hacer una pinza entre el pulgar y el dedo índice, y él cuando entró no movía la mano. Entonces, esa pinza es un montón, porque se ponen a pensar, subirse un cierre, abrocharse un botón, todo esto son pinzas. Claro, uno naturaliza los movimientos que hacemos a diario, pero para una persona que después queda con una inmovilidad o con alguna parte complicada, claro que sí, te cambia la vida, se entiende, te cambia la cotidianeidad. Claro, por eso es importante también lo motivacional y cada logro que se va haciendo, porque es un esfuerzo enorme para la persona recuperar alguna función. Es un esfuerzo enorme de concentración, de ganas, de no bajonearse, ¿no? Porque también en el medio, pasa toda la vida de uno, pasa lo que se juega con la familia, lo que se juegan los roles, porque también pasa mucho con los varones proveedores, bueno, todos los miedos que enfrentan con respecto a voy a poder trabajar, voy a poder ser proveedor, ¿dónde queda mi rol? Por eso digo que también es en equipo, porque necesitamos la psicóloga, necesitamos, hay que replantear roles familiares, hay que replantear roles de cuidadores. A veces hay en la familia muchas personas con orientación cuidadora naturalmente y a veces no. Claro. Entonces también ahí se juega la dinámica familiar y la historia familiar previa. Es muy importante entender que cada individuo es una historia y que tenemos que rearmar con el equipo qué cuestiones podemos tomar para que esta rehabilitación sea exitosa, en qué familiares nos podemos apoyar, cómo podemos contextualizar y cuál es su historia vital como para darle motivación. Seguro. Nosotros tenemos pacientes que son afásicos, a veces porque quiere decir que no pueden hablar por una cuestión de lesión cerebral, pero pueden cantar, porque son áreas distintas del cerebro. Ah, qué impresionante. Qué loco. Entonces, eso, mira vos. a veces desde musicoterapia, por ejemplo, utilizan esto, cantar, y la persona se emociona y llora porque no puede hablar, pero se da cuenta que puede producir y que por esa vía siente que, de alguna manera se puede comunicar, claro. Claro, entonces realmente esas emociones que experimentan los pacientes, yo con 20 años encima de profesión me siguen emocionando. Y claro. Realmente es muy emotivo ver cómo una persona reacciona cuando se da cuenta que no podía hablar pero que puede cantar. Doctora, ha sido muy importante para nosotros charlar con usted. Como resumen diría que son importantes las primeras horas, ni bien uno detecta algún síntoma, acudir rápidamente a algún lugar para ser evaluado, llamar a alguien que lo pueda llevar hasta algún lugar, y que una vez que ya sucedió el ACV hay esperanza de rehabilitación. Me quedo con esas dos cosas como importantes para dejar un buen mensaje, si a usted le parece.
Sí, sí, y que sepan de que hay mucha gente muy bien formada en el país y que hay equipos muy, muy buenos de rehabilitación, así que no somos un país que realmente en esa área no haya incursionado, sino todo lo contrario, y que la posibilidad de rehabilitación tienen derecho todos los pacientes a tenerla. Perfecto. Y nos dejó abierta la puerta a la salud mental, que ya tocaremos en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias por todos estos minutos, por esta charla tan interesante y por el trabajo que usted realiza. Gracias a ustedes, Andrea, Fernando, Cecilia, un abrazo. Un abrazo Gracias, muy doctora. grande. La doctora Verónica Mataza, matrícula nacional 118.772, médica especialista en medicina física y rehabilitación, nos dejó todos estos mensajes por el Día Mundial de la ACV, que fue el 29, y que nos sirvió para concientizar y para hacernos eco de la visibilización de una enfermedad que cada vez es más frecuente. Dijo que 1 de cada 4 personas en el mundo sufre ACV. Y viste que casi todas las patologías terminan en el mismo lugar, ¿no?